del debate en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles en esta nueva etapa, en esta nueva temporada de esta emisión en este 2025. Y algo bueno debimos haber hecho ahora, porque tengo a un invitado al que admiro, al que aprecio, es parte de esta emisión, aunque ya tenía más de 3 meses de no aparecer en la misma. No lo puedo creer. Vamos a hablar de los 100 días de Claudia Sheinbaum y de otros temas torales importantes, porque el año empezó a tambor batiente. Es Emilio Álvarez y Casa y no necesita mayor presentación. Comenzamos. Gracias de nueva cuenta y aquí está Emilio Álvarez y Casa. Emilio, gracias por acompañarnos, integrante del Frente Cívico Nacional, un político de cepa, ¿no? Un hombre que no se cuece en el primer hervor en estos avatares de la política. Emilio, feliz año. Qué gusto saludarte, muy correspondido, mi Tony, en aprecio, en admiración. Qué gusto estar nuevamente aquí en La Llaga, ¿no? Siempre con la alegría de este debate, de esta idea, de estas reflexiones libres, inteligentes, provocativas. Me da mucho gusto y por tu conducto un fuerte abrazo a todo el auditorio de En La Llaga. Qué bueno vernos nuevamente, Tony. Es muy bueno empezar el año. Hemos andado a tambor batiente, Emilio. Yo trabajé todo el fin de año y empecé el año trabajando y sigo trabajando. Sí. Y no puedo más que estar agradecido, la verdad, muy agradecido. Y ayer trabajé precisamente en una transmisión especial para el Financiero Televisión, que tuve la fortuna de conducir, sobre los 100 días de Claudia Sheinbaum. Así que seguí puntualmente la hora de discurso, el antes y el después, por supuesto, y de eso quiero que hablemos. Emilio, dejó en claro muchas cosas Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, que no se va a deslindar, que no tiene por qué romper con el pasado ni con López Obrador, hay que decirlo con toda claridad. Esto yo no sé si es darle respuesta a Ernesto Zedillo, quien también hizo su aparición recientemente. ¿Qué dice Emilio Álvarez y Casa sobre esto? Mira, yo tuve la oportunidad de estar ayer en el centro. Me fui a dar una vuelta, iba en modo incógnito, mi Tommy. Me puse una gorra, me puse un cubrebocas, ¿no? Sí, porque si te descubren, te acaban, mi querido Emilio. Sí, había dos peligros. Uno, que me descubrieran y que se me fueran encima, y otro, que me descubrieran y dijeran, ya se vino con nosotros. Entonces, que cualquiera de las dos no es bueno. No era buena, ¿no? Entonces me bajé en Metro Bellas Artes, porque Metro Allende y Zócalo estaban cerrados, y estuve caminando, ¿no? Estuve viendo, quise tomar el pulso del ambiente. Había un programa que se llamaba El Túnel del Tiempo. Era un programa de un par de científicos que se metían un artefacto que era como túnel y que tenía un fallo, y que eso les generaba un problema porque viajaban a distintos momentos de la historia, pero no podían regresar. Y el equipo científico que los acompañaba solo podía mandarles cosas de vez en cuando para ayudarles en los problemas en los que estaban. Yo me sentí que ayer que tomé el metro y salí en Bellas Artes, me sentí en el túnel del tiempo. Me sentí en el túnel del tiempo por dos razones. Primero, por ver lo deteriorado que está el metro. Qué pena que está así. Y segundo, porque cuando salí, me sentí en esos viejos eventos del PRI, que tenían el acarreo, decenas, si no es que centenas, yo creo que centenas o más, tal vez miles de camiones, que me fui caminando hasta la Santa María de la Ribera y pude ver dónde estaban los camiones, ¿no? Los peceros, los colectivos, y uno se hace preguntas, ¿no? Dice, a ver, ¿por qué si en Oaxaca no tienen para medicamentos en los hospitales? Y hay críticas, o en Tlaxcala, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, mandó un contingente tan grande. ¿Por qué estas viejas fórmulas? Y mira, sí me queda la impresión de que fue una demostración de fuerza, una demostración de seguir movilizando y articulando. Había mucha gente del Estado de México, había gente de Chiapas. Es decir, este viejo método de pasar lista, de a ver con cuántos vas a llegar.
pero detrás hay cualquier cantidad de recursos, Tony, eso cuesta mucho, mucho, mucho dinero, todos esos camiones, toda esa gente, y uno entonces se pregunta, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno? ¿No? ¿Dónde están sus apuestas? Y me queda claro que le importa mucho a este gobierno el relumbrón, le importa mucho la narrativa, y si no tiene dinero para lo sustantivo, pues no importa, le importa hacer creer a la gente que hace. Y a ver, si no hay... querido Emilio, pero esto lo hizo el PRI, lo hizo el PAN, Emilio. O sea, tampoco podemos pecar de ingenuos en ese sentido. No estoy diciendo que esté bien, desde luego, porque ellos se retrataron como distintos, como diferentes, pero esta historia se repite. Se repite, pero con dos diferencias. La primera es que dijeron que iban a ser distintos y la segunda es que, bien que mal, el Seguro Social funcionaba, Tony. Bien que mal, la educación pública funcionaba. Bien que mal, había cosas que funcionaban, Tony. Por supuesto, en el pasado hay muchas críticas que uno puede hacer, ¿eh? Por supuesto que muchas cosas. Esto de llenar las plazas y solo me faltaba la CTM, pues. Pero lo que te quiero decir es que las formas son las mismas. Pero en un contexto donde estamos teniendo una crisis severa de salud pública, donde no hay dinero más que... ¿Por qué sí hay dinero para Mexicana Aviación? Aunque sea 99% de subsidio y 1% de ingresos. ¿Por qué si hay dinero para que la semana pasada Claudia Sheinbaum nos anuncie que ahora el gobierno quiere hacer autos eléctricos? ¿Por qué si hay dinero para el trenecito o para Dos Bocas? ¿Por qué para eso sí hay dinero y no hay dinero para otras cosas? Lo que te quiero decir es que me queda claro que este gobierno pone su interés en cosas que hacen creer particularmente que se transforma, que se hace y que viene el segundo piso. Cuando uno revisa los 100 días, que por cierto, esta moda de los 100 días es una práctica que viene de Estados Unidos, no es una práctica nuestra, es un sistema como para tratar de dar un informe, pero no puedes evaluar honestamente en 100 días, Tony. O sea, en 100 días lo que tienes es una idea de por dónde va la cosa. ¿Y cuáles son las ideas que yo quisiera destacar? Primero, en meses se dedicaron a destruir lo que nos tardó años de transición democrática. Ha sido aceleradísima la destrucción. ¿Por qué pasó esto? Pasó por una mayoría espuria, una supermayoría en la Cámara de Diputados, que no les dio la urna, sino que se las entregó de manera ilegal, ilegítima y anticonstitucional el INE y el Tribunal Electoral. Morena tuvo 54% de los votos para el Congreso y se quedó con el 75% en la Cámara de Diputados y con una obra que no los distingue mucho del crimen organizado, en una mayoría de compra y coacción en el Senado. Y a partir de ahí ha venido el principio para instaurar un nuevo régimen, Tony. Pero ese nuevo régimen se está haciendo en código autoritario, no se está haciendo en código democrático. Segunda idea, me parece que estamos teniendo la antesala de un problema económico serio. El presupuesto es un reflejo de eso. Tiene dos características importantes. Primera, estamos regresando a las épocas de endeudarnos para vivir. Ya no nos alcanza, se gastaron el dinero. Y la segunda, hay 22 rubros de 26 que tienen reducciones, Tony. El tema del presupuesto público se convirtió ya en un problema. Y la tercera es que hay algunos cambios interesantes en materia de seguridad. Pareciera que este gobierno no va a apostar a la continuidad de abrazos y no balazos. Hay señales que manifiestan cambios, pero también hay que ver que no se repita lo que pasó en la Ciudad de México, cuando Omar García Harfuch, como secretario de Seguridad, lo que hizo no fue necesariamente cambiar la realidad, sino cómo se medían los fenómenos de violencia. Un buen ejemplo es, dicen que redujeron los homicidios, pero aumentaron lo que se llama la categoría de otras muertes. Le explico al auditorio de La Llaga. A nivel nacional, el promedio de otras muertes es el 6%. En la Ciudad de México es el 35%. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, Tony?
bajaron el porcentaje de homicidios, pero subieron dos. Subieron el de personas desaparecidas y subieron el de otro tipo de muertes. Entonces, si bien hay señales de cambio de patrón, no quiero decir que no, sobre todo la colaboración con gobiernos estatales, creo que ese es el cambio más notable, y la narrativa en términos de seguridad. Y que vaya Harfuch al lugar de los hechos, sí, Emilio, también eso importa. Claro, y también, ¿sabes qué, Tony? No negar el problema. Yo creo que un cambio importante de la narrativa del gobierno de Sheinbaum es que no está empezando a negar el tema de la violencia como se negaba con López Obrador. Es temprano para víspera, pero yo anotaría en este saque de inicio estos elementos de los primeros 100 días. Oye, Emilio, esta parte política que tanto nos interesa al Círculo Rojo sobre su deslinde de López Obrador, le está mandando un mensaje fuerte, ¿no? Un mensaje potente, un mensaje importante a quienes creemos que tendría que deslindarse, ¿no? Y recientemente eso fue lo que propuso Ernesto Zedillo. ¿Qué opinas, Emilio, al respecto? Coincido contigo, no hay un deslinde con el pasado inmediato anterior. Ella lo dijo en campaña, lo dijo en el periodo de transición y lo ha repetido. Ha dicho que no tiene por qué deslindarse, que forma parte del mismo proyecto. La discusión tiene que ver entonces el nivel de incidencia que tiene López Obrador en el gobierno. Hay elementos sobrados para pensar que López Obrador sigue teniendo un peso específico. Y a ver, no Emilio, vamos a hacer un paréntesis. Hace 3 meses, casi y medio, tú dijiste en este espacio, cuando se iba a elegir a la ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos, cuando estábamos la víspera, que si salía electa Rosario Piedra, significaba que la mano que mecía la cuna en este país no era la de Claudia Sheinbaum. Lo dijiste con todas sus letras. ¿Qué opinión tienes todavía al respecto? ¿Lo mismo? ¿Cambiaste? Lo sigo sosteniendo. Yo pienso que la designación de Rosario Piedra en la CNDH, además de ser una tragedia para el país, para los derechos humanos y para las víctimas, es un reflejo de la incidencia que tiene López Obrador en los temas actuales. Pero además, no solo él, sino la siembra que dejó para tener a Claudia Sheinbaum como una especie de Doña Blanca rodeada de pilares de oro y plata. Mira, Tony, en el Congreso tienes un Monreal y un Adán Augusto, que además de que parecen Pug y Chuck dándose de macanazos, una cosa medio vergonzosa, pareciera que tienen ellos una línea directa con López Obrador. Van varias veces que Claudia Sheinbaum tiene que decir, no, esa reforma no va, eso yo no sabía, lo del primero, no, esto que quieren hacer de los comités de selección es un exceso, no, eso no va. Si no me acuerdo, van 3 o 4 veces que Claudia Sheinbaum mete freno público. Dice uno, entonces, ¿cómo está eso en el legislativo? Segundo, cuando uno revisa la lista del gabinete, yo me pregunto, la secretaria de Gobernación, si llega a pasar un incidente, ¿a quién le va a hablar primero? ¿A Palenque o a Palacio Nacional? Cuando esta señora que conoce Rosa Isela Andrés, vamos, por mucha confianza, tanto así que cuidaba a sus hijos cuando eran chiquitos. Y te pongo el ejemplo de Gobernación, te puedo ponerle Hacienda, te puedo poner Defensa, te puedo poner Marina, te puedo poner Educación, te puedo poner Trabajo, te puedo poner muchos. Entonces, ahí en el gabinete, incluso el coordinador de asesores de Claudia Sheinbaum era el vocero de López Obrador. Tercero, la mayoría de los gobernadores, ¿a quién le deben su cargo? A los gobernadores de Morena. ¿A Claudia Sheinbaum o a López Obrador? Los gobernadores y los exgobernadores. Y los exgobernadores. Cuarto, si no fuera suficiente, Andrés Manuel dejó clavado en el partido de número 2 o 3, pero en realidad parece número 1 a su hijo,
Hace poquito vimos un evento en la Ciudad de México donde él por lo menos anuncia que quiere ir por la jefatura de gobierno, por lo menos. Entonces, tienes por un lado el Congreso, por otro lado los gobernadores, por otro lado el gabinete y por otro lado el partido. Entonces, creo yo que la discusión no es si Claudia es o no la presidenta, sino el nivel de incidencia de López Obrador. Y yo sostengo que es un alto nivel de incidencia. Y cuando Claudia Sheinbaum dice, yo no tengo que pelearme con López Obrador, es para decirle a Cedillo y a todos los demás que ella no le importa porque ella misma es López Obradorista. No importa si el gabinete es López Obradorista, no importa si los demás, ella lo es. Con eso hereda virtudes y defectos. Y con eso hereda costos y facturas, beneficios y costos. A ver, Emilio, guarda tu idea. Con esto no estamos siendo misóginos, machistas, no estamos no queriendo aceptar plenamente que una mujer llegó a la presidencia y que es la que manda, o por lo menos la que debería mandar. En ese sentido, en cuestión de género, no estamos nosotros no dándole el lugar que se merece a una mujer presidenta con A. Mira, ese es el argumento que utiliza mucho del equipo político de Morena, pero yo lo que te diría, la primera que dice que ella forma parte de ese equipo y que no tiene por qué romper con eso es ella. O sea, esta no es una interpretación mía, Tony. Ella misma lo ha dicho. Y su saque es que es el mejor presidente de la historia, su saque es que no tiene por qué romper, su saque es que ella es el segundo piso. Es decir, el fenómeno de una presidenta que se coloca en la continuidad y en la alineación de un liderazgo es ella, no soy yo. Son palabras. Además, le sigue diciendo presidente, no expresidente. Sí. Emilio, eso llama mucho mi atención. Llaman poderosamente a los demás y les dice expresidentes o lo refiere por su nombre. Y lo que quiero decirte con esto es que me parece que el hecho de que sea una mujer en la presidencia y como presidenta no quiere decir que uno no pueda hacer un análisis político de su actuación. Y si por hacer un análisis político de la actuación automáticamente te sacan el argumento de género, me parece que no solo es una inmadurez en el debate, sino es una distorsión del debate. Estoy de acuerdo. No, que no podamos hablar de Claudia Sheinbaum porque es mujer. Claro, estoy de acuerdo, Emilio. Quise hacerte el planteamiento. De acuerdo. Porque creo que hay que dejarlo claro, y más en alguien como tú, que es sabido que se dedica a defender los derechos humanos de hombres, mujeres y niños. Entonces, queda muy claro, no está hablando la oposición o el opositor por hablar, no estamos echándole tierra solo porque queremos denostar a este gobierno con el que no estamos de acuerdo, ¿cierto? Claro, no, mira, yo te diría, hombre, en mi lectura de las cosas hubo un fraude estructural, hubo una elección de Estado y eso tiene una implicación, claro. Claudia Sheinbaum no estaría donde está si no fuera por López Obrador y ella misma lo dice. Entonces, ¿cómo nos paramos ante ese hecho político? Pues nos paramos desde una lectura donde la pregunta específica es ¿cuál es el nivel de intervención del López Obradorismo y de López Obrador en el actual gobierno? Y eso me parece que es una pregunta legítima, no solo política, sino en términos incluso de responsabilidades. Y yo te diría, a quien le vamos a exigir el 100% es a Claudia Sheinbaum. A quien le vamos a exigir la responsabilidad absoluta es a Claudia Sheinbaum. Andrés se fue y mis exigencias son a quien hoy está en Palacio Nacional. Y ella va a tener que rendir cuenta y dar razón. Eso no debe confundirse, ¿no? ¿Hay maximato, querido Emilio? Yo no tengo duda que sí. Yo veo un maximato de un nuevo cuño. El peso específico de Andrés Manuel en su partido, en su movimiento, es determinante, ¿no? Me parece que eso es así. Incluso te lo presentan como una lógica de continuidad y del mismo proyecto y de la misma figura. Ayer, por ejemplo, yo me asomaba a los puestos, ¿no? Vendían más figuritas, muñequitos de Andrés Manuel que de Claudia.
¿no? Más Amlitos, los amlitos, ¿no? Los amlitos, zarapitos, todo lo que tú quieras. Lo que yo alcancé a ver es que había más, déjame decirlo así, souvenirs de Andrés Manuel que de Claudia. Ahora, Emilio, también hay que dejar en claro, fue un hombre, un líder que no le podemos soslayar eso, ¿no? No. Importante, un político muy importante, no sé si el más importante de este país, pero de los últimos tiempos me queda claro que sí. Ahora bien, Claudia, en los términos prácticos y reales, no tiene ni el carisma, ni el talante, ni el talento del otro, en esos sentidos de liderazgo, ¿no? De liderazgo carismático. Ahora, la presidenta tiene otras características y cualidades que tampoco le podemos regatear ni negar, Emilio. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que sí, hay quien cree y se esmera en creer que este gobierno va a ser distinto. Hay quien cree que tratando de diferenciar a Sheinbaum de López Obrador, entonces es transitable los abusos, los excesos, los atropellos o los errores. Yo difiero. Yo no, ahí sí no creo. Y tenemos que irnos en el entendimiento de lo que ha dicho la misma Sheinbaum. Son la continuidad. Entonces, ahí yo a veces me pregunto, pues, ¿cómo hay feministas que han acompañado cosas que ha hecho López Obrador? ¿O cómo hay defensores de derechos humanos? ¿O cómo hay gente que está en el mundo de la transparencia? ¿O cómo hay actores de sociedad civil o de la comunidad científica? Le tratan de rebuscar ahí que qué distintos son. Yo no lo veo, honestamente, ¿no? Me parece que son una serie de actores que o bien por su agenda, o bien por su lectura, o bien por su posición ideológica, o por lo que tú quieras, han decidido dar una especie de bono de buena voluntad para perdonar los errores o los excesos de Andrés, fincados en la diferencia de lo que va a hacer este gobierno. Más allá de matices, no veo, es más, la propia Claudia lo dice, pues. Entonces, me parece que la discusión es muy pertinente, porque en estos 100 días, que si bien es poco tiempo para apreciar cambios, hay matices, un poco podemos ver algunas cosas en la política energética, otras cosas en seguridad, en otras no. Por ejemplo, política exterior. ¿Cómo es posible que hayan decidido ponerse al lado de la dictadura de Nicolás Maduro? O sea, nos ponen de un lado de la historia de las dictaduras, es decir, es la antítesis. De lo peor de la historia, pero estuvieron marchando los rusos, querido Emilio, aquel 16 de septiembre que todavía le tocó a López Obrador. Sí. Estuvieron marchando los rusos. Pero, Díaz-Canel, Maduro, etcétera, etcétera. ¿no? Nos están poniendo en ese club como país, ¿no? Yo me rehúso, yo no acepto al dictador. Pero fíjate lo que implica, o sea, Morena, en su propia génesis, te explica la historia desde el 2006 y te dice que ahí hubo un fraude descomunal. Y a partir de ahí construyen toda su narrativa y sus enemistades con Calderón y ta. Pero lo que pasó en Nicaragua, en Venezuela y en Nicaragua también, se queda corto el 2006. La diferencia en México fueron 250,000 votos. En Venezuela, Maduro perdió 70 contra 30. En el 2006 no hubo prueba del fraude. En 2023, ¿no? No, 2024, en Venezuela, sí lo hubo, mi querido Emilio, ahí están las actas, ¿no? La oposición pudo demostrar, y eso es bien importante, porque luego la gente no toma la diferencia que eso significa. En Venezuela hay voto electrónico, y entonces las actas y el cómputo salieron el mismo día. Es decir, cuando se termina la votación, ya hay un acta electrónica que Maduro no pudo volver a hacer, porque esa acta salía con la firma de todos los que allí estaban. Entonces, la oposición pudo tener el 85% de las actas y demostrar por qué Maduro nunca dio un resultado, a pesar de que se lo pidieron incluso gente como Lula o se lo dio Petro de Colombia. Se lo pidieron. No pudo. ¿Por qué? Pues porque en Venezuela hay voto electrónico. Entonces, el fenómeno de la certeza electoral del resultado es muy distinto del de México.
Y eso hace un matiz extraordinariamente valioso. A pesar de que sus aliados le pidieron que mostrara las actas, no las mostró. Por eso tan delicado. Ni las mostrará. Ni las mostrará. Por eso tan delicado el espejo, porque la autoridad electoral de Venezuela al día siguiente lo declaró ganador sin mostrar una sola acta. Sin mostrar una sola acta. O sea, el tamaño del fraude en Venezuela es descomunalmente cínico. O sea, no podemos hablar de humanismo mexicano cuando apoyamos un fraude electoral evidente, Emilio. Pues es que cómo vas, o sea, ¿con qué congruencia? ¿Con qué congruencia en tu historia y en tus proyectos? Te pones del lado de un dictador con un fraude de esa magnitud que solo está sostenido por los misiles que bloqueaban el espacio aéreo y los militares para evitar que entrara el Mundo González. La legitimidad de Maduro es la de la bota militar, como lo es en Nicaragua, como lo es en Rusia. De ese lado se quiso poner Sheinbaum. Oye, Emilio, al margen de la polémica de que si va o no va a la toma de posesión, ¿no? De esto que se volvió otro talón de Aquiles para el mundo y seguramente para México. ¿Cómo viste lo que dijo ayer Claudia Sheinbaum en torno a la relación de México y Estados Unidos? Mira, yo, como buen reportero, mis acotaciones. La relación será buena y de respeto. Siempre la frente en alto. México es un país libre, independiente y soberano. Nunca nos vamos a subordinar. ¿Qué está queriendo decir con todo esto, Claudia Sheinbaum, Emilio? Mira, yo creo que una gran parte de las y los mexicanos quisiéramos una extraordinaria coordinación de los gobiernos para atacar al crimen organizado. Lo que Claudia Sheinbaum tiene que tener claro es que defender a México no es defender a los narcos, ¿eh? Defender a México no es defender el crimen organizado. Defender la soberanía es defender a los mexicanos que son víctimas de desaparición, de extorsión, de homicidio, de maltrato, de una infinidad de delitos. Claro que queremos coordinación de los gobiernos para atacar a la delincuencia. Claro que la queremos. Pues sí, de eso hay organismos internacionales, hay convenciones. Claro que queremos eso. Y pues mira, en muchos lugares del país el narco manda y cada vez más. Entonces, claro que queremos colaboración y claro que queremos cooperación. Yo no quiero un discurso ramplón, patriotero de la unidad nacional, porque Claudia Sheinbaum llama a la unidad nacional y al día siguiente le da de cachetadas a la oposición. Pues, ¿qué clase de unidad nacional es esa? A lo que queda de la oposición, mi querido Emilio, hay que decirlo con todas sus letras. Mira, Tony, es que la oposición no es solo la electoral, la oposición no es solo la de las cámaras. La oposición es quien no piensa como el gobierno o quien no piensa como el régimen, porque la oposición puede tener distintos espacios. Tienes la oposición académica, la intelectual, la electoral, la civil, la social. La periodística. La periodística, incluso hay periodistas que ni siquiera sean oposición, son críticos, son periodistas, son que preguntan, tú mismo, Tony, o sea, no es que si seas o no seas per se, sino que tú te haces preguntas pues, sobre la realidad nacional que no son cómodas y el gobierno los traduce en enemigo, como le pasó al Poder Judicial. El Poder Judicial defendió a la Constitución y lo tomaron como enemigo. Entonces, la oposición no es solo el antigobierno, sino que lo que está pasando en estos tiempos es que se lee a la oposición como todo aquel que no está aplaudiéndole o dando la razón al gobierno. Por eso te digo que estos 100 días han dado elementos para pensar que está un nuevo régimen en código autoritario más centralista, más opaco, que no le importa la división de poderes, que no es respetuoso con las diferencias. Por ejemplo, llevo un registro de 35 periodistas que han perdido tribunas, voces, espacios, los mismos defensores de derechos humanos. Es decir... Déjame tocar madera, Emilio. Pues sí,
Toca madera, por favor, porque te necesitamos en todos los espacios. Lo que te quiero decir es que me parece, Tony, que hay un fenómeno de una transición para la concentración del poder. Hay menos federalismo, los estados tienen menos dinero, menos atribuciones, hicieron una cosa que le llaman supremacía constitucional para prohibir que los estados se puedan defender de reformas a la Constitución General de la República y los municipios también. O sea, lo que estamos viendo es un nuevo régimen en código autoritario. Incluso gente como Mauricio Merino ya dice, este es un régimen con tono fascistoide, con tonos de elementos fascistas. Es decir, ya empezó esa discusión, ¿no? Y dicen, oye, pero que tiene muy alto respaldo. Sí, los fascismos tenían muy alto respaldo, ¿eh? Ahí estaba Mussolini, ahí estaba Hitler, ahí está Bukele. O sea, hay regímenes autoritarios. Ahí está Putin, ahí está Cuba, ahí está Nicaragua. Dicen que tienen altísimo respaldo, ¿no? Alto respaldo no es sinónimo de democrático, ¿eh? Nada más para que tengamos claridad. Es muy fuerte lo que estás diciendo, Emilio. Por eso agradecemos tu presencia en estos espacios donde hablas sin tapujo y donde no hay pregunta, por más fuerte que sea, a la que no te sometas a responder. Oye, Emilio, antes de pasar al final de esta emisión, que yo agradezco, como siempre, profundamente, te quiero preguntar, Ruiz Soto, hoy en su columna que seguramente tú leíste, plantea algo que es muy delicado, que es muy complejo, sobre el expresidente López Obrador. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué tienes que decir sobre este planteamiento que hace este periodista sobre que Estados Unidos estaría dispuesto, de alguna manera, a ir en contra de López Obrador por sus nexos o sus presuntos nexos con el crimen organizado? Emilio. Sí, en realidad sí es una discusión que tiene una enorme trascendencia. Salvador García Soto da a conocer en su editorial de hoy una serie de investigaciones que se están haciendo presuntamente para armar un expediente judicial en contra de López Obrador. Yo te diría que esa noticia no es nueva, esa noticia ya se ha venido presentando, ya se ha venido ventilando, y lo que hace García Soto es retomar cómo va el avance de esta discusión. Es un artículo que se presentó hoy en el Universal, pero mira, este periodista de Código Magenta, híjole, se me fue, ay, permíteme ver si me acuerdo, hombre, qué pena que no me acuerdo. Sí, Ramón Alberto Garza, ya había presentado estos elementos y algunos otros. Anabel Hernández publicó un libro y otros medios nacionales y extranjeros, hay que decirlo, Emilio. Mira, Tony, en el Zócalo, miles de personas gritábamos y coreábamos narco presidente, refiriéndonos a López Obrador, ¿no? Pero no el domingo, Emilio. No, el domingo no. Otro domingo, ¿no? Es decir, sí hay... Cuando la marea rosa, hay que recordarle al público. La marea rosa, sí. Sí hay una discusión de el término de relación, que en mi opinión fue de complicidad, de López Obrador con los cárteles. El financiamiento de los guachicoleros a Morena, documentado en Tamaulipas, y luego de Tamaulipas que se fluyó hacia Sinaloa y hacia otras entidades. Y la bonomía de López Obrador para decirle el señor Guzmán y para felicitarlos porque se portaban bien, y la bonomía para decir que también eran humanos y que se respetaran sus derechos, en contraste con el nivel de agresión a defensores de derechos humanos, a periodistas. Uno decía, hombre, ojalá tratara a los narcos como trata a los periodistas, ¿no? El nivel de agresión. Sin olvidar el saludo a la mamá del Chapo. Sin olvidar las deferencias para el hijo del Chapo, en fin. Que no fueron cualquier cosa, las visitas a Badiraguato. Es decir, Emilio, dicen que eso no es prueba suficiente, pero yo no veo
a el mismo Calderón o al mismo Peña Nieto, a Fox o a quien tú quieras, haciendo lo que hizo López Obrador. Mira, tenemos que decirlo con todas sus letras, Emilio. Ir a Badiraguato. O sea, tú dijeras, hombre, Badiraguato, pues es el lugar aquel donde depende el PIB nacional, ¿no? Badiraguato es donde está el aeropuerto más importante del país. No, uno se pregunta, ¿por qué tantas veces en Badiraguato? Honestamente, ¿no? En todo caso, la novedad... ¿Por qué, Emilio? ¿Por qué tantas veces en Badiraguato? Pues ese es el centro de los Chapos, es el centro de operaciones de Joaquín Guzmán. Y hasta refiriéndose a la mamá del Chapo, que ya le había contestado su carta. Mira, el equipo cercano a Trump cada vez manda mensajes más duros. El mismo Trump está endureciendo los mensajes a México. Marco Rubio, que va a ser el secretario de Estado, como senador los dijo, y la gente que está como el asesor de seguridad nacional, el zar de la frontera sur, el secretario de Homeland Security, es decir, el círculo 1 de Trump, sí ha mandado mensajes muy fuertes y el tema es entonces el dilema, y me parece que es un mensaje para tomar en serio. Yo creo que lo que le corresponde a este gobierno, Tony, es tomar las amenazas en serio. No sé, han hablado de temas de deportaciones. ¿Qué hicieron? Bajaron todos los presupuestos de las entidades que tienen que ver. Bajaron el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, bajaron el presupuesto de la Comisión Nacional de Atención a Refugiados. Los consulados mexicanos no tienen más recursos, al contrario, tienen menos. ¿Cómo vamos a defender a los mexicanos y mexicanas de las deportaciones? ¿Cómo vamos a atender si ya nos mandan 1,000 diarios? Son 360,000 para que esperen en México la decisión de refugio o no de Estados Unidos. Pueden mandar con mucha facilidad miles de personas diarias y eso puede generar una crisis humanitaria. El tema de los aranceles ya lo hemos vivido y el tema de declarar a los carteles como terroristas es un tema que tiene que ver justo con la necesidad de la coordinación. Yo no soy aquel que de buenas a primeras permita que vengan operativos militares de otros países, pero sí soy aquel que quiere que los gobiernos se coordinen pues para darle su madre a los criminales. ¿Crees que los llame terroristas, que los señale como terroristas para hacer esto que tú me estás diciendo? Sí, sí lo creo. Sí. Yo tomaría eso en serio, O sea, ¿crees que Trump, ahora que acceda al poder, que en unos cuantos días eso sucederá, crees entonces que designe, que asigne, que denuncie a los cárteles mexicanos como parte del crimen, bueno, como parte del terrorismo internacional? Sí lo creo, porque mira, es que ya no es más vigente esa idea de que Estados Unidos ponía los dólares y México ponía los muertos. En Estados Unidos tenemos tiempo sabiendo que hay más de 100,000 personas al año que mueren como consecuencia del consumo de drogas, en particular el fentanilo. Hemos visto, y la propia Claudia Sheinbaum lo manifestó en un video que sacó, imágenes de personas muy afectadas por el consumo de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos. Hemos visto a Kamala Harris viniendo a México, hemos visto al Gabinete de Seguridad viniendo a México y hablar en todos los tonos del tema de fentanilo. Vimos al secretario de Estado Blinken diciendo que en México se producía fentanilo y Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, negándolo en el propio evento. Hemos visto al anterior embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que decía, ¿por qué no festejan la detención del Mayo? ¿Por qué no están de fiesta? ¿Por qué se enojan? Deberían estarlo celebrando. ¿Por qué niegan que se produzca fentanilo en México? Si ustedes mismos nos han presumido cuántos laboratorios han destruido. Este gobierno habla de los laboratorios destruidos y de las incautaciones históricas que han hecho. ¿Por qué lo niegan? Entonces, el problema es que no se está entendiendo que eso ya es un tema principalísimo de la agenda política de Estados Unidos.
La pregunta sería, ¿y por qué no lo va a declarar Trump? Pues yo no veo, tanto por su oferta electoral como a su público, a su audiencia, ¿por qué no hacerlo? Y hay un dato importante. México estaba ubicado en el Comando Norte. Esta es la articulación de los ejércitos que tiene en su estrategia Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos y México. Desde hace 2 años mandaron de regreso a México al Comando Sur. Eso quiere decir que no te tienen el primer círculo de confianza. Y somos su vecino de la frontera sur. Durante mucho tiempo México estuvo en el Comando Norte, ya no está en el Comando Norte. Eso quiere decir que ya no necesariamente tienen el mismo nivel de confianza. ¿Cuándo pasó eso? En el sexenio de López Obrador. Entonces me parece que sí Trump va a declarar terroristas a los narcos y me parece que es importante que se pongan en colaboración. Yo lo único que quiero subrayar en este particular, Tony, es debe entenderse que la defensa del país no es la defensa de los narcos ni de los criminales, ¿eh? Son cosas distintas. Emilio, quiero agradecerte infinitamente tu presencia en este espacio. Sabes que es tu espacio y no puedes abandonarnos durante 3 meses y medio. Es demasiado tiempo. Ya Oye, Emilio. Ya estamos en tiempo regular, así que con todo gusto. Emilio, entonces ya mi último planteamiento. ¿Crees tú que Estados Unidos tome cartas en el asunto y que lo que dijo Salvador García Soto, que hace un rato confundí su apellido, Salvador García Soto, el periodista en el Universal, ¿tú crees que sea cierto entonces? Que tome medidas, pues la administración, pues Biden ya no, será la administración Trump en contra de López Obrador. Mira, te diría como corresponde a la pregunta de un periodista. Me parece que es verosímil. O sea, yo creo que hay muchos elementos para creer que es una acción verosímil. Hay muchos elementos de verosimilitud, tanto por las declaraciones de Trump, por las declaraciones y acciones de Marco Rubio, por otras personas. ¿Qué quiere decir eso en la cultura popular mexicana? Cuando el río suena es porque agua lleva. Incluso hay quienes dicen porque piedras lleva. Yo creo que es verosímil. Yo creo que es verosímil este planteamiento, que no es la primera vez que, como tú bien hiciste el recuento, hace Salvador García Soto. Muy fuerte, Emilio, pero eso sería un escándalo de proporciones, pues Globales. nunca vistas en este país y bueno, ni en Estados Unidos. Emilio, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz año nuevo. ¿Qué nos dejas en esta emisión? Al contrario, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Saludos. Muchas gracias.